Un guerrero apache rescató a una joven comanche que esperaba un hijo y la amó como ningún otro lo había hecho antes. El sol naciente bañaba de oro las extensas praderas donde la tribu comanche había establecido su asentamiento hacía 3 lunas. Entre los tipis hechos de piel de búfalo, Isel despertaba cada amanecer con la misma extraña sensación que la había acompañado durante las últimas semanas. Sus manos se deslizaban naturalmente sobre su vientre, donde una nueva vida crecía en secreto, un secreto que amenazaba con destruir todo su mundo conocido. La joven de 20 inviernos había sido educada bajo las más rigurosas tradiciones de su pueblo. Su padre Lobo Gris era uno de los guerreros más venerados, y su madre Estrella Matutina una sanadora respetada por toda la tribu. Isel había crecido oyendo las historias de valentía y honor que caracterizaban a los comanches, pero también había aprendido sobre los terribles castigos que enfrentaban quienes violaban las leyes sagradas de su gente. Durante meses, había conseguido esconder su estado. Las náuseas matinales las explicaba como una indisposición temporal, y su creciente cansancio lo justificaba con las extensas jornadas de trabajo que compartía con las otras mujeres de la tribu. Sin embargo, los cambios en su cuerpo empezaban a ser notorios, y sabía que pronto no podría mantener oculto su secreto. El padre del bebé que llevaba en su vientre era el teniente James Morrison, un soldado de caballería americano de cabello dorado y ojos azules como el cielo estival. Su encuentro había sido casual durante un período de tregua temporal entre su tribu y el ejército. Itzel había sido designada como intérprete para las negociaciones de paz, y allí durante esas extensas tardes de diálogos diplomáticos había conocido a James. Lo que empezó como simples intercambios de palabras se había convertido en algo más intenso. James era distinto a los otros soldados que había conocido. No la observaba con desdén o curiosidad malsana, sino con auténtico respeto e interés. Le contaba sobre su vida en el este de los campos verdes de Kentucky, donde se había criado, y escuchaba atentamente cuando ella le relataba sobre las costumbres de su pueblo. Sus encuentros clandestinos se volvieron cada vez más frecuentes. Se encontraban en un valle oculto, lejos de las miradas indiscretas de ambos bandos. Allí bajo el manto estrellado habían compartido no solo palabras, sino también caricias y promesas que ahora resonaban como ecos distantes de un sueño inalcanzable. Cuando las negociaciones concluyeron y James tuvo que marcharse con su regimiento hacia territorios inexplorados, Itzel ya percibía que algo fundamental había cambiado en lo más profundo de su ser. No solo guardaba en su corazón el recuerdo de aquellos momentos robados al tiempo, sino también la semilla de una nueva vida que se desarrollaba día tras día. Las primeras en intuir su estado fueron las matriarcas de la tribu. Abuela Cuervo, la más sabia y perspicaz de todas, comenzó a dirigirle miradas inquisitivas durante los rituales del amanecer. Sus ojos profundos y surcados por arrugas parecían descifrar los secretos más íntimos del alma de Itzel, y la joven sentía que cada amanecer la acercaba más al borde del abismo. Luna Llena, la esposa del líder guerrero, había empezado a hacer observaciones veladas sobre el comportamiento inusual de Itzel. Señalaba que la joven ya no participaba en los bailes nocturnos con el mismo vigor de antes, que sus movimientos se habían tornado más cautelosos, más protectores. Cada comentario era como una daga que atravesaba directamente el corazón de Itzel, quien era consciente de que el tiempo se desvanecía. La revelación llegó de la manera más despiadada posible. Durante la ceremonia de la luna nueva, cuando todas las mujeres de la tribu se reunían para compartir sus secretos y bendiciones, Abuela Cuervo se aproximó a Itzel con una sonrisa que no alcanzaba a iluminar su mirada. «Pequeña flor», le susurró con voz suave, pero cargada de sabiduría. «Los espíritus me han revelado lo que florece en tu interior. ¿No crees que ha llegado el momento de compartir tu secreto con todas nosotras?» El silencio que siguió a estas palabras fue abrumador. Todas las miradas convergieron en Itzel, quien sintió como si la tierra se desmoronara bajo sus pies. Su respiración se volvió entrecortada.
Sus manos temblaron, y por un instante terrible contempló la posibilidad de mentir, de crear una historia que pudiera salvarla. Pero la verdad pesaba demasiado, y ya no podía sostenerla en soledad. Con voz temblorosa confesó su estado ante las mujeres reunidas. El escándalo estalló como un trueno, los alaridos de horror y decepción resonaron por todo el tipi sagrado, y antes de que pudiera articular una explicación sobre las circunstancias, ya la habían marcado como una traidora ante su pueblo. La noticia se propagó por el campamento con la velocidad de un incendio en la pradera seca. En cuestión de momentos, la tribu entera conocía la deshonra que había caído sobre Itzel. Su padre Lobo Gris irrumpió en su tipi con el semblante desfigurado por la furia y la vergüenza. Sus ojos, que antes brillaban con amor paternal, ahora la observaban como si fuera una desconocida. ¿Es verdad lo que murmuran las mujeres?, preguntó con voz quebrada, aunque la respuesta ya se reflejaba en el rostro abatido de su hija. Itzel intentó explicarle sobre James, sobre el amor verdadero que había florecido entre ellos, sobre cómo no había sido una simple traición sino un sentimiento más profundo y genuino. Pero sus palabras se desvanecían ante el rugido de la deshonra que ahora manchaba el nombre de toda su familia. El Consejo Tribal emitió su veredicto con rapidez y severidad. La sentencia fue la expulsión inmediata de Itzel de la tribu. Solo se le permitiría llevar consigo la ropa que vestía y un odre con agua. Sus posesiones, sus memorias, todo lo que había construido en su vida, quedaría abandonado como si jamás hubiera existido. Su madre, Estrella Matutina, le entregó furtivamente un pequeño cuchillo y algunas hierbas curativas, mientras lágrimas silenciosas surcaban sus mejillas arrugadas. «Perdóname por no poder hacer más», susurró en su oído durante su último abrazo. «Que los espíritus guíen tus pasos en el sendero que has elegido». La expulsión se ejecutó al despuntar el alba. Itzel atravesó un pasillo formado por miembros de su tribu, aquellos que alguna vez fueron sus amigos y compañeros de vida. Ahora la contemplaban con una mezcla de repugnancia, compasión y temor, como si su condición fuera una enfermedad contagiosa. Algunos escupían al suelo cuando pasaba, otros desviaban la mirada con desprecio. Los pequeños de la tribu, que antes corrían jubilosos hacia ella, buscando sus caricias y juegos, ahora se ocultaban temerosos tras las faldas de sus madres. En cuestión de minutos, Itzel había pasado de ser una hija amada de la tribu a convertirse en una marginada, apenas un espectro de quien solía ser. Al cruzar los límites del campamento y adentrarse en la inmensidad del desierto que se desplegaba ante sus ojos, Itzel sintió como si una parte esencial de su ser quedara atrás para siempre. El sol comenzaba a calentar la tierra árida, anunciando otra jornada de calor asfixiante, y ella era consciente de que debía encontrar cobijo antes de que su estado la volviera más vulnerable. Durante los primeros días de su exilio, logró mantener el rumbo guiándose por las formaciones rocosas que conocía desde pequeña. Administró el agua con extrema prudencia, sabiendo que cada gota podría significar la diferencia entre sobrevivir o perecer. Las noches las pasaba refugiada en pequeñas cavernas o bajo salientes rocosos, escuchando los aullidos distantes de los coyotes y rogando no ser descubierta. Pero el desierto se mostraba despiadado. El agua se agotó al cuarto día y los alimentos recolectados se terminaron poco después. Sus energías empezaron a menguar y cada paso se convertía en una batalla titánica. El sol meridiano la castigaba sin clemencia, mientras las noches heladas le calaban hasta la médula. El hambre y la sed comenzaron a pasar factura. Itzel empezó a experimentar espejismos. Visualizaba oasis donde solo había arena infinita. Oía voces conocidas en las ráfagas del viento. Su vientre, que había protegido con tanto esmero, ahora parecía pesar como una roca, recordándole incesantemente el motivo de su actual situación desesperada. Al séptimo día de su peregrinaje, cuando el sol alcanzaba su cenit y el aire vibraba por el calor abrasador, Itzel sintió que sus piernas flaqueaban. Se derrumbó sobre la arena abrasadora, respirando entrecortadamente como una bestia malherida. El gusto amargo de la desesperación inundaba su boca
y por vez primera desde el inicio de su travesía, permitió que las lágrimas fluyeran libremente por sus mejillas castigadas por el sol. En ese instante de absoluta desolación, cuando sus fuerzas la habían abandonado por completo, Itzel cerró sus párpados e invocó a los espíritus de sus antepasados. Si había llegado el momento de partir, al menos, se iría con la certeza de haber luchado hasta el último aliento por preservar la vida que crecía en su interior. Fue en ese preciso momento cuando percibió el retumbar de cascos acercándose. Inicialmente, creyó que era otra ilusión del desierto, pero el sonido se tornó más nítido, más tangible. Con gran esfuerzo, abrió los ojos y distinguió la figura de un jinete recortada contra el cielo resplandeciente. El hombre se aproximaba con cautela, como si estuviera analizando el panorama. Cuando se encontró lo suficientemente próximo, Itzel reconoció en él a un guerrero apache. Su corazón se congeló de espanto. Los apaches eran enemigos históricos de los comanches, y encontrarse con uno en su condición actual significaba una muerte inevitable, posiblemente precedida de sufrimientos indescriptibles. El guerrero descendió de su montura y se acercó a ella con pasos medidos. Era corpulento y vigoroso, con el pecho descubierto surcado por marcas de combate que evidenciaban incontables batallas. Su cabellera azabache estaba decorada con plumas de águila, y sus ojos profundos la escrutaban con una intensidad que la estremecía. Itzel intentó levantarse de mantener algo de dignidad en lo que podrían ser sus últimos instantes, pero su cuerpo se negaba a responder. Solo pudo sostenerle la mirada, aguardando el golpe definitivo que acabaría con su tormento. Pero el golpe jamás llegó. En su lugar, el guerrero se arrodilló a su lado y en silencio acercó un odre con agua a sus labios agrietados. El agua fresca fue como un regalo divino, y por un instante, Itzel creyó que quizás había fallecido, y esto era el comienzo de su travesía al mundo espiritual. ¿Puedes comunicarte?, preguntó el apache en un español rudimentario, entremezclado con vocablos de su idioma ancestral. Itzel respondió con un leve movimiento de cabeza, todavía incrédula de que un adversario de su gente estuviera auxiliándola en vez de arrebatarle la vida. Me llamo Itzel, musitó con voz áspera. El guerrero la observó detenidamente, sus ojos deteniéndose un momento en su vientre hinchado antes de volver a su semblante. Mi nombre es Nahuel, pronunció después de una pausa. Y pareciera que los espíritus han decidido entrelazar nuestros senderos en este paraje abandonado por todas las deidades. Sin más palabras, Nahuel la alzó entre sus brazos con una potencia que parecía sobrenatural y la acomodó sobre su corcel. Itzel se encontraba demasiado exhausta para oponerse, demasiado aturdida para comprender por qué un apache estaba salvaguardando su vida en lugar de acabar con ella. Mientras galopaban hacia el horizonte, alejándose del sitio donde casi encuentra su fin, Itzel se sujetó débilmente a la espalda de Nahuel y se cuestionó si los espíritus verdaderamente habían intervenido en su destino o si únicamente había intercambiado una forma de muerte por otra. Ignoraba que ese momento sería el principio de una historia de amor que desafiaría todas las tradiciones tribales y transformaría eternamente el rumbo de sus existencias. ¿Desde qué lugar están siguiendo esta narración? Nos fascina leer sus comentarios y conocer sus pensamientos sobre el destino de Itzel y Nahuel. Cuéntenos desde qué país o ciudad nos acompañan, pues sus palabras nos motivan a continuar relatando estas historias que conmueven el alma. La caverna se hallaba escondida entre formaciones rocosas que aparentaban haber sido talladas por los propios dioses. Nahuel había encontrado ese refugio durante una de sus extensas jornadas de cacería tiempo atrás, cuando era apenas un joven guerrero ansioso por probar su valor ante los sabios de su tribu. Ahora, mientras transportaba el cuerpo inconsciente de Itzel hacia las profundidades de la caverna, Nahuel reflexionaba sobre las fuerzas místicas que lo habían impulsado a desafiar cada precepto que había regido su vida. El nombre de Nahuel resonaba con temor en territorios que se extendían por cientos de leguas.
Los colonizadores europeos compartían relatos sobre el jaguar de las montañas, el guerrero apache que había comandado más de 30 asaltos victoriosos contra los asentamientos de sus adversarios. Entre los comanches era conocido como el espectro mortal, habiendo acabado con incontables de sus guerreros sin dejar rastro de su presencia. Su leyenda se había construido con sangre y cenizas, y cada marca en su piel narraba la historia de un combate victorioso de un enemigo sometido. Sin embargo, mientras depositaba con sumo cuidado a la mujer comanche sobre las pieles que había dispuesto en lo más recóndito de la cueva, Nahuel sentía que traicionaba los principios por los que había luchado durante 3 lustros. Sus manos curtidas por el manejo de armas de guerra y arcos de cacería se movían ahora con una delicadeza inusitada mientras examinaba el estado de Itzel. La mujer había perdido la consciencia durante el trayecto a la cueva, y su aliento era tan tenue que Nahuel debió aproximar su oído a sus labios para confirmar que aún respiraba. El guerrero apache había presenciado innumerables muertes. Había sido testigo de prolongadas agonías en los campos de batalla, había escuchado los últimos alientos de enemigos que él mismo había herido mortalmente. Pero jamás había experimentado esta opresión en el pecho, esta necesidad imperiosa de preservar la vida de alguien que, según todas las tradiciones de su mundo, debería ser su enemiga natural. Durante las primeras horas, Nahuel se dedicó a proporcionar los cuidados esenciales a Itzel. La hidrataba gota a gota, humedeciendo sus labios agrietados y masajeando con gentileza su garganta para facilitar la deglución. Elaboró un caldo nutritivo con carne deshidratada y hierbas curativas recolectadas en las montañas, alimentándola con pequeñas porciones cuando recuperó suficiente lucidez para ingerir alimento. La batalla interna que atormentaba a Nahuel era incesante y despiadada. Cada vez que sus manos rozaban la piel de Itzel para comprobar su temperatura o limpiar sus lesiones, una voz retumbaba en su mente, acusándolo de la mayor traición imaginable. Era la voz de su padre Tormenta de Fuego, quien había perecido en una emboscada comanche, cuando Nahuel apenas contaba 16 primaveras. Era también la voz de su hermano menor Viento Nocturno, cuya vida fue arrebatada por guerreros comanches durante una incursión para hurtar caballos. Sin embargo, otra voz emergía más delicada pero igualmente influyente, susurrándole que sus acciones eran las correctas. Era una voz que no había percibido en incontables lunas, la de su madre Lluvia Dulce, quien le había inculcado que el verdadero valor de un guerrero no se medía únicamente por los enemigos abatidos, sino por las vidas que lograba preservar. Al tercer amanecer, Itzel recuperó plenamente la consciencia por primera vez desde su encuentro con Nahuel. Sus párpados se elevaron con lentitud, ajustándose a la tenue luminosidad que se colaba por la entrada de la caverna. Por un instante su mirada reflejó absoluta desorientación, como si su mente vagara intentando recordar su ubicación y el camino que la había conducido allí. Al divisar a Nahuel, quien permanecía sentado a escasa distancia, afilando meticulosamente una lanza, sus músculos se tensaron instintivamente. Sus piernas se prepararon para emprender la huida, aunque era consciente de que en su debilitado estado cualquier intento de escape resultaría fútil. «Mantén la calma», pronunció Nahuel, sin desviar su atención de su labor. «Si hubiera deseado tu muerte, ya estarías reunida con tus ancestros». La voz del apache era profunda y áspera, como si hubiera transcurrido demasiado tiempo, limitando su uso a lo estrictamente necesario. Itzel notó que dominaba el español de manera aceptable, aunque su marcado acento delataba que no era su lengua materna. «¿Por qué?», inquirió Itzel con voz débil, y Nahuel comprendió instantáneamente que no cuestionaba por qué había perdonado su vida, sino por qué la había salvado. El guerrero apache interrumpió su tarea y por primera vez desde su despertar la miró directamente a los ojos. Lo que encontró allí lo desconcertó. No había rastro de odio ni desdén como habría esperado de una mujer comanche. En su lugar percibió una mezcla de agradecimiento-desconcierto y algo más que no logró descifrar de inmediato. «No lo sé», confesó Nahuel con cruda sinceridad. «Cuando te encontré desfallecida en el desierto, algo en mi interior se rebeló ante la idea de abandonarte a tu suerte.
Quizás fueron los espíritus ancestrales, o tal vez fue simplemente la fragilidad humana. No puedo ofrecerte una explicación que resulte coherente. Itzel procesó estas palabras en completo silencio. Había crecido escuchando relatos aterradores sobre la brutalidad de los apaches, sobre su insaciable sed de sangre y su absoluto desprecio por cualquier manifestación de misericordia. El guerrero que tenía ante ella contradecía completamente aquellas historias. Sin duda era un combatiente formidable, sus cicatrices y musculatura lo evidenciaban. Sin embargo, sus ojos revelaban una profundidad emocional inesperada. «Me llamo Itzel», pronunció, aunque recordaba vagamente haberlo mencionado durante su encuentro en el desierto. «Nahuel», respondió él, y por primera vez desde que había recobrado la consciencia, Itzel observó un atisbo de sonrisa en sus labios. Los días posteriores establecieron una extraña pero reconfortante rutina. Nahuel partía al alba para cazar y recolectar víveres, asegurándose siempre de que Itzel dispusiera de suficiente agua y alimento antes de marcharse. Inicialmente, ella transcurría las horas en soledad dentro de la cueva recuperándose y sintiendo cómo las fuerzas retornaban paulatinamente a su cuerpo maltrecho. Sin embargo, conforme su estado físico mejoraba, la soledad comenzó a resultar abrumadora. Toda su existencia había estado rodeada de personas, primero su familia y después su tribu. El silencio de la cueva, interrumpido únicamente por el ocasional goteo del agua desde las estalactitas, se tornaba cada vez más sofocante. Cuando Nahuel regresaba al atardecer, Itzel lo aguardaba con una ansiedad que prefería no analizar demasiado. El guerrero apache traía consigo relatos del exterior, comentarios sobre el tiempo, descripciones de las criaturas que había avistado durante sus expediciones. Gradualmente estas conversaciones superficiales fueron adquiriendo mayor profundidad. Una noche, mientras compartían una cena de carne de conejo y hierbas silvestres, Itzel reunió el valor para preguntarle sobre sus orígenes familiares. Nahuel permaneció en silencio durante tanto tiempo que ella creyó que no obtendría respuesta, pero finalmente comenzó a relatar su niñez en las montañas, hablando de su padre y su hermano, y cómo los había perdido a ambos en enfrentamientos con tribus rivales. «Los comanches acabaron con mi familia», expresó sin rastro de rencor, como si narrara acontecimientos ajenos a su propia historia. «Durante mucho tiempo, mi única motivación fue vengar sus muertes. Cada ataque, cada enfrentamiento era un tributo a sus espíritus». Itzel sintió que se le formaba un nudo en la garganta. «Lo lamento», susurró consciente de la insuficiencia de sus palabras. Nahuel la observó con genuina extrañeza. «¿Por qué te disculpas? Tú no fuiste responsable. Ni siquiera habías llegado a este mundo cuando mi padre partió». «Pero soy comanche», replicó Itzel. «Según las tradiciones de nuestros pueblos, eso me convierte automáticamente en tu adversaria». «Las tradiciones de nuestros pueblos», repitió Nahuel pausadamente como saboreando cada palabra. «¿Y qué dicen esas tradiciones sobre una mujer encinta dejada a su suerte en el desierto?» La pregunta impactó a Itzel como un golpe certero. Durante su recuperación, había evitado reflexionar sobre los eventos que la condujeron a aquella cueva. Pero la mención de su embarazo desencadenó todos los recuerdos dolorosos de su destierro, la vergüenza en el rostro de su padre, el desdén en las miradas de quienes consideraba sus hermanas. «Según las tradiciones de mi pueblo», pronunció con voz temblorosa, «merezco todo lo ocurrido y más». Nahuel examinó su rostro detenidamente. «¿Y según los dictados de tu propio corazón?». La pregunta tan inesperada y profunda sacudió a Itzel como si alguien hubiera iluminado repentinamente los rincones más oscuros de su alma. Ni siquiera James, durante sus encuentros clandestinos, se había atrevido a cuestionar sus verdaderos sentimientos sobre sus decisiones. «Según mi corazón», respondió con voz pausada, «me enamoré de un hombre noble y ahora llevo una vida inocente en mi vientre. Si eso me convierte en criminal, acepto mi culpa, pero no me arrepiento».
Sus palabras flotaron en el aire como el humo de la fogata, cargadas de verdad y vulnerabilidad. Nahuel asintió levemente, como si confirmara una sospecha largamente albergada. «El padre de tu hijo», pronunció después de una pausa. «¿Era un soldado blanco?» Itzel se estremeció anticipando el juicio que podría seguir a esa revelación. Sin embargo, al encontrarse con la mirada de Nahuel, solo halló genuino interés. «Sí», confesó. Su nombre era James. Era distinto a todo lo que me habían enseñado sobre los blancos. Me trataba como su igual, no como una curiosidad o un trofeo. «¿Lo amabas?» La pregunta directa y libre de prejuicios le permitió responder con total sinceridad. «Sí, quizás eso me hace ingenua, pero lo amaba, y creo que él también me amaba». Nahuel contempló las llamas durante largo rato antes de hablar. «Mi madre solía decir que el amor verdadero no reconoce fronteras entre pueblos. De joven lo consideraba una tontería de anciana. Ahora no estoy tan seguro». Esa noche, por primera vez desde su llegada a la cueva, Itzel durmió profundamente sin que las pesadillas la perturbaran. Había algo especial en la presencia de Nahuel, en su forma de escuchar, sin emitir juicios, que le proporcionaba a Itzel una sensación de seguridad que no había experimentado desde el descubrimiento de su embarazo. La mañana siguiente, Nahuel apareció antes de lo habitual con una expresión de inquietud grabada en su rostro. Había detectado indicios de actividad apache en las cercanías, huellas que sugerían la presencia de patrullas de su propia tribu rastreando algo o a alguien en la zona. «Debemos extremar las precauciones», le advirtió a Itzel mientras inspeccionaban meticulosamente los alrededores de la entrada de la cueva para eliminar cualquier rastro de su presencia. «Si mi gente nos descubre juntos, nuestras vidas correrán un grave peligro». Itzel sintió cómo el temor volvía a apoderarse de su ser. Había empezado a sentirse protegida en aquel refugio natural, a imaginar la posibilidad de reconstruir su existencia. Sin embargo, la cruda realidad se manifestaba nuevamente, recordándole su condición de fugitiva en territorio hostil, amparada únicamente por la inexplicable compasión de un hombre que arriesgaba su propia vida por auxiliarla. «¿Qué harás si me encuentran?», preguntó, aunque temía conocer la respuesta. Nahuel la contempló con una intensidad que aceleró los latidos de su corazón. «No permitiré que te encuentren», afirmó con inquebrantable determinación. «Te lo juro por mi honor de guerrero». Era una promesa imposible de cumplir, y ambos lo sabían perfectamente. Sin embargo, en ese instante, en aquella cueva perdida, en medio de un territorio hostil, Itzel decidió confiar en las palabras de Nahuel con la misma fe desesperada que la había mantenido con vida durante su travesía por el desierto. Esa noche, mientras Nahuel vigilaba cerca de la entrada, Itzel reflexionó sobre cómo un supuesto enemigo de su pueblo se había convertido en su único aliado en el mundo. Las fronteras que siempre había considerado inmutables y definitivas comenzaban a desdibujarse, dando paso a algo más complejo y enigmático. Aún desconocía que lo que estaba surgiendo entre ellos resultaría mucho más peligroso que cualquier patrulla apache o comanche que pudiera descubrirlos. Las semanas posteriores transcurrieron como un sueño extraño y maravilloso para Itzel. Su vientre crecía con cada amanecer, y junto a él florecía una esperanza que había creído extinta para siempre. Nahuel se había transformado en mucho más que su salvador. Era ahora su confidente, su guardián, y paulatinamente algo mucho más profundo que aún no se atrevía a definir con palabras. Al despuntar el alba, cuando la luz matutina se colaba por la entrada de la cueva, Itzel despertaba sintiendo que habitaba una vida ajena. Aquella mujer desterrada de su tribu parecía ahora un recuerdo distante, sustituida por alguien que había descubierto la belleza en los detalles más pequeños. Como la delicadeza con que Nahuel preparaba las infusiones de hierbas silvestres, la manera en que sus manos curtidas se tornaban sorprendentemente suaves al examinar su salud. El brillo especial en su mirada cuando conversaba sobre el futuro de la criatura. La transformación en Nahuel resultaba igualmente asombrosa. El temible guerrero que había sembrado el miedo en innumerables adversarios
se había convertido en alguien completamente distinto en su presencia. Sus movimientos, tradicionalmente precisos y mortíferos, ahora destilaban una dulzura que contrastaba notablemente con su legendaria reputación. Al dirigirse a ella, su voz perdía ese filo acerado, forjado en años de batalla, volviéndose acogedora y reconfortante. Una tarde, mientras Itzel reposaba contra la pared de roca de la cueva, percibió los primeros movimientos enérgicos del bebé. La intensidad de la sensación la sorprendió arrancándole un suave quejido. Nahuel, ocupado en reparar una flecha cerca de la entrada, se precipitó hacia ella con visible preocupación. «¿Qué sucede? ¿Sientes dolor?», inquirió abandonando la flecha y arrodillándose a su lado. Itzel tomó su mano y la posó sobre su vientre justo donde había sentido el movimiento. «No es dolor», murmuró con una sonrisa radiante. «Es el bebé. Se está moviendo». El semblante de Nahuel se transformó por completo al sentir el suave golpeteo contra su palma. Sus ojos se inundaron de una emoción tan intensa y genuina que Itzel sintió que su corazón se expandía para albergarla. Era la primera ocasión en que contemplaba al guerrero completamente vulnerable, despojado de toda armadura, casi como un niño maravillado ante un descubrimiento. «Tiene fuerza», susurró Nahuel manteniendo su palma firmemente presionada donde había percibido el movimiento. «Sin duda será un guerrero formidable o una guerrera valiente como su madre». Estas palabras resonaron en lo más profundo del ser de Itzel. La naturalidad con la que Nahuel se refería al bebé, como si fuera parte de su propia sangre, como si hubiera estado presente desde el inicio de su existencia, provocó que algo se estremeciera en su interior. Por primera vez, desde que había descubierto su estado, experimentó una sensación completa de aceptación, de amor incondicional, de absoluta seguridad. «Yo». Nahuel intentó continuar, pero las palabras parecían rehusarse a emerger. Había tanto por expresar, tantas emociones, que habían ido germinando silenciosamente durante esas semanas de íntima convivencia. El guerrero apache pareció comprender aquello que ella no lograba articular. Sus miradas se entrelazaron y en ese intercambio silencioso se reflejaban años de soledad, de sufrimiento, de una búsqueda inconsciente que solo cobró sentido cuando sus caminos se cruzaron en la inmensidad del desierto. «También lo siento», pronunció Nahuel con voz quebrada, como si cada palabra fuera un esfuerzo físico. «Lo nuestro desafía toda lógica. Contradice cada enseñanza, cada principio que creía inquebrantable. Pero ya no puedo seguir negándolo». Itzel sintió como si hubiera estado conteniendo el aliento durante una eternidad y finalmente pudiera liberarlo. «He intentado convencerme de que mis sentimientos son mera gratitud», confesó. «Que es natural desarrollar afecto por quien te salva la vida. Pero esto trasciende eso». «¿No es así?». Nahuel asintió pausadamente su mano, aún descansando sobre el vientre de Itzel, uniendo a los tres en un momento de perfecta conexión. «Te amo», declaró con sencillez, como si hubiera resguardado esas palabras durante toda su existencia, aguardando el instante preciso para revelarlas. «Amo tu fortaleza, tu valentía, tu instinto protector hacia tu hijo. Amo cómo me haces sentir como si fuera más que una simple guerrera destinada al combate». Las lágrimas descendían suavemente por el rostro de Itzel, pero no eran lágrimas nacidas del dolor. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, eran lágrimas que brotaban de una felicidad desbordante, de un alivio profundo, de una dicha tan inmensa que apenas cabía en su pecho. «Y yo te amo a ti», contestó con la voz entrecortada por la emoción. «Amo tu ternura escondida, la forma en que me contemplas como un tesoro, no como algo dañado. Amo cómo hablas de mi pequeño como si también fuera parte de ti». Nahuel se inclinó hacia ella y la besó con una dulzura que contrastaba notablemente con su aspecto salvaje. Era un beso cargado de anhelos, de ilusiones inalcanzables, de un mañana que ambos anhelaban, pero que intuían podría estar más allá de sus posibilidades. Al separarse, Nahuel acunó el rostro de Itzel entre sus manos callosas y la miró profundamente a los ojos. «Necesito que entiendas algo»,
pronunció con la gravedad de un voto sagrado. No importa lo que suceda, no importa qué desafíos debamos enfrentar, esta criatura será mi hijo. Lo defenderé con mi propia vida, lo querré como si fuera de mi propia sangre, y a ti te resguardaré hasta mi último suspiro. Era una promesa temeraria pronunciada por un guerrero apache a una mujer comanche en una gruta oculta en tierras neutrales. Pero en ese instante, envueltos por la magia de su amor recién declarado y la nueva vida que florecía entre ellos, todo parecía alcanzable. Los días posteriores fueron los más dichosos que Itzel había vivido en su existencia. Nahuel se tornó incluso más dedicado si tal cosa era posible. Le recolectaba flores silvestres que descubría durante sus jornadas de cacería, le narraba relatos de su niñez para amenizar las extensas horas de espera, le aliviaba los pies hinchados cuando el embarazo comenzaba a manifestarse. Durante las noches se acurrucaban juntos sobre las pieles, y Nahuel le susurraba al bebé mezclando palabras apache con promesas murmuradas en español. Le prometía que lo llevaría a los picos más elevados, que le enseñaría el arte de la caza y la monta, que le mostraría dónde encontrar las mejores rocas para elaborar puntas de flecha. Itzel escuchaba estas conversaciones nocturnas con el corazón rebosante de una alegría que jamás había creído posible. Habían construido su propio mundo en esa cueva, un universo paralelo, donde las leyes tribales no existían, donde el amor era el único código que importaba. Fue durante una de esas noches serenas, cuando su mundo se derrumbó por completo. Nahuel había partido al amanecer para su rutina diaria de cacería, pero cuando el sol comenzó a ocultarse sin señales de su regreso, la inquietud se apoderó de Itzel. Jamás se había ausentado después del crepúsculo desde que comenzó a protegerla, y su ausencia llenaba la cueva de una angustia que no lograba disipar. Mientras contemplaba la posibilidad de aventurarse a buscarlo, consciente del riesgo que implicaba, escuchó voces que se aproximaban desde el exterior. Por un instante sintió alivio imaginando que Nahuel regresaba, quizás acompañado de algún otro cazador apache. Sin embargo, cuando las voces se volvieron más nítidas, un escalofrío recorrió su espina dorsal. No era solo Nahuel quien se acercaba. Se distinguían al menos 3 voces distintas, todas cargadas de tensión y hostilidad. Y para su terror, reconoció una de ellas como el inconfundible acento comanche. Itzel se deslizó hacia las profundidades de la cueva intentando fundirse con las sombras. Pero fue inútil. Las siluetas aparecieron en la entrada antes de que pudiera encontrar refugio. Nahuel fue el primero en entrar con las manos atadas tras la espalda y una mirada de rabia contenida. Le seguían 2 guerreros apaches desconocidos para Itzel, y detrás, para su absoluto horror, un guerrero comanche cuyo rostro conocía demasiado bien, Oso Feroz, uno de los más despiadados de su antigua tribu. La mirada de Oso Feroz recorrió la cueva hasta encontrarla, y al verla su rostro se transformó en una mueca de triunfo y desprecio total. «Vaya sorpresa», pronunció con voz cargada de sarcasmo. La traidora comanche y su guardián apache, juntos como 2 tórtolas enamoradas. Uno de los guerreros apache, un veterano con marcas de viruela en el rostro, escupió sobre el suelo de la cueva. «Esto es aún peor de lo que sospechábamos», gruñó. «No solo proteges a una enemiga, Nahuel. La has convertido en tu compañera. No es mi enemiga», respondió Nahuel con voz inquebrantable, aunque sus ojos buscaron desesperadamente el rostro de Itzel, intentando transmitirle un mensaje silencioso con la mirada. «Es una mujer que espera un hijo y necesitaba protección. Cualquier guerrero con honor habría actuado de la misma manera». Oso Feroz soltó una carcajada amarga y despiadada. «En Mavampi... honor. ¿Llamas honor a ocultar a una traidora que lleva en sus entrañas el fruto de un soldado blanco? ¿Es honorable compartir tu hogar con una mujer que ha traído vergüenza a toda su gente?» Cada palabra impactó en Itzel como un golpe físico. El espejismo de felicidad que había construido durante las últimas lunas se evaporó en un instante, dejando paso a la brutal verdad de lo que ella significaba para ambos pueblos.
una aberración, una traición viviente a todo lo que sus culturas veneraban como sagrado. ¿Cómo dieron con nosotros?, inquirió Nahuel, manteniendo un tono controlado a pesar de la situación. El otro guerrero apache más joven pero igual de hostil respondió con evidente placer. Llevamos tiempo vigilando tus movimientos, Nahuel. Tus salidas de caza se volvieron demasiado regulares siempre hacia esta zona, y cuando nos encontramos con nuestro aliado Comanche, quien también buscaba a la fugitiva, decidimos colaborar para descubrir tu secreto. Oso Feroz se aproximó a Itzel con pasos calculados como un lobo acorralando a su víctima. Mi pueblo me envió a buscarte para que pagues por tu traición. Hizo un gesto abarcando toda la escena. Esto supera mis expectativas. No solo hemos encontrado a la traidora, sino que también tenemos prueba de la deshonra de uno de los más temidos guerreros apache. Itzel sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Todo el amor, toda la ilusión, todos los sueños que habían tejido juntos durante esas semanas de aislamiento perfecto se desvanecían ante la cruel realidad de las leyes ancestrales. No se atrevan a tocarla, bramó Nahuel forcejeando contra las ataduras que lo inmovilizaban. Si alguien debe pagar un precio, que sea yo quien lo pague. Ella solo aceptó mi ayuda porque estaba al borde de la muerte. Oh, los dos recibirán su castigo, respondió el guerrero apache anciano con una sonrisa malévola. Pero antes los consejos de ambas tribus deben conocer cada detalle de esta alianza prohibida. Itzel cerró los ojos mientras sentía los primeros movimientos inquietos del bebé en su vientre, como si la pequeña criatura pudiera percibir el peligro que los acechaba. Todo aquello por lo que había luchado, cada esperanza de construir una vida junto a Nahuel, se desvanecía como la niebla al amanecer. Su amor había sido verdadero, había sido sublime, había sido lo más puro que jamás había experimentado. Pero el mundo exterior finalmente los había alcanzado, y ella sabía que el castigo por desafiar las leyes sagradas sería más severo de lo que ninguno de los dos había imaginado. El joven guerrero apache se acercó a Nahuel y lo empujó con brutalidad hacia la entrada de la cueva. Es momento de que ambos enfrenten el peso de sus elecciones. Mientras la obligaban a ponerse en pie y seguir al grupo hacia el exterior, Itzel cruzó una última mirada con Nahuel. En sus ojos vio reflejado su propio sufrimiento, pero también una férrea determinación que le aseguraba que sin importar lo que el destino les deparara, no se rendiría sin dar batalla. Su historia de amor había sido descubierta, pero aún no llegaba a su fin. El consejo conjunto que se formó para decidir el destino de Nahuel e Itzel fue algo inédito en la historia de ambos pueblos. Jamás apaches y comanches habían unido fuerzas para algo que no fuera la guerra, pero la magnitud de su traición había forjado una alianza temporal nacida de la indignación compartida. El sitio elegido para el juicio fue un círculo de piedras sagradas ubicado en territorio neutral, un lugar ancestral que ambas tribus veneraban por igual. Allí, bajo el vasto cielo del desierto, se congregaron los ancianos más respetados de las dos tribus, sus semblantes pétreos como el granito, y sus espíritus aparentemente sellados a cualquier rastro de compasión. Desde el instante de su llegada al sitio del juicio, Itzel fue apartada de Nahuel. La situaron en el centro del círculo sagrado, forzándola a mantenerse erguida, a pesar de su avanzado estado de gestación, mientras los ancianos la escrutaban como si fuera una criatura extraña y amenazante. Sus miradas recorrían su vientre hinchado con una mezcla de repulsión y mórbida curiosidad, como si contemplaran la manifestación física de todos los tabúes que regían sus comunidades. A Nahuel lo sujetaron a un poste de madera a varios metros de distancia, lo suficientemente próximo para presenciar el tormento de Itzel, pero demasiado alejado para poder defenderla. Sus desesperados intentos de liberación habían dejado sus muñecas en carne viva, y la sangre goteaba sobre las cuerdas que lo mantenían inmóvil. Lobo Gris, el progenitor de Itzel, había arribado con la comitiva comanche. Su presencia constituía quizás el aspecto más desgarrador de todo el suplicio para ella. El hombre que la había querido sin condiciones durante 2 décadas ahora la observaba como a una desconocida, como si la hija que había criado
hubiera perecido reemplazada por este ser que había mancillado el honor familiar. Tormenta de hierro. El líder guerrero apache y mentor de Nahuel desde su juventud había venido en representación de su pueblo. El veterano guerrero, quien había perdido 3 hijos en enfrentamientos con los comanches, experimentaba una ira gélida y calculada al ver a su discípulo más prometedor aliado con una mujer de la tribu enemiga, una furia que helaba la sangre al contemplarla. El juicio dio inicio con la solemne recitación de las leyes ancestrales violadas. Cada infracción fue enumerada con precisión ceremonial. Cada tabú quebrantado fue expuesto ante la asamblea como prueba de la corrupción que había infectado a los acusados. Oso Feroz fungió como el acusador principal comanche, relatando con evidente deleite cómo había rastreado a Itzel hasta la cueva, descubriéndola viviendo en concubinato con su supuesto salvador apache. Narró la escena con detalles perturbadores, que provocaron murmullos de repugnancia entre los ancianos presentes. El guerrero apache que había participado en su captura ofreció su propia narrativa de los acontecimientos, recalcando cómo Nahuel había deshonrado la memoria de su padre y su hermano al dar refugio a una mujer de la tribu responsable de sus muertes. Sus palabras afiladas como cuchillos envenenados buscaban tanto herir como informar. Cuando por fin le concedieron el derecho a defenderse, Nahuel no intentó desmentir las acusaciones. Por el contrario, se expresó con una dignidad que desconcertó incluso a quienes lo juzgaban. «Admito que protegí a esta mujer», declaró con voz potente y clara que resonó en todo el círculo sagrado. «Admito que llegué a amarla profundamente. Pero niego haber traicionado a mi gente o mancillado la memoria de mi familia. Un verdadero guerrero tiene el deber de proteger a los indefensos sin importar su origen tribal. Mi padre me instruyó que la fuerza debe emplearse para salvaguardar a los vulnerables, no para aniquilarlos». Sus palabras provocaron expresiones de indignación entre algunos, mientras otros guardaron silencio reconociendo la validez de su razonamiento, aunque les resultara imposible aceptar sus implicaciones. Tormenta de hierro, se incorporó pausadamente su figura añosa pero imponente, moviéndose con la autoridad que solo otorgan décadas de liderazgo. «Nahuel», pronunció con voz profunda como el trueno. «Quizás tu intención inicial fue noble, pero tus acciones posteriores no pueden justificarse con buenos propósitos. No solo la protegiste, la convertiste en tu compañera. Esa es una traición que trasciende la simple misericordia». Cuando llegó el momento de que Itzel presentara su defensa, el temblor en sus piernas era tal que necesitó apoyarse en una de las rocas del círculo para mantenerse erguida. Las patadas de la criatura en su vientre se habían intensificado como si percibiera la amenaza que los rodeaba. «Honorables ancianos», comenzó con voz que luchaba por no quebrarse, «no estoy aquí para negar mis actos. Amé a un hombre blanco y llevo su hijo en mi vientre, y después encontré el amor en un guerrero apache que me salvó cuando mi propia gente me dejó abandonada a mi suerte. Si esto se considera traición, acepto mi culpa, pero soy ante todo madre, y lucharé con todas mis fuerzas para proteger la vida que crece dentro de mí». Lobo Gris cerró sus ojos al escuchar las palabras de su hija, como si cada sílaba le infligiera un dolor físico insoportable. Por un instante fugaz, Itzel creyó percibir un destello del amor paternal que antaño había iluminado aquellos ojos, pero se extinguió tan velozmente como había surgido. El consejo se retiró para deliberar, dejando a los acusados bajo la atenta mirada de guerreros de ambas tribus. Durante las interminables horas que transcurrieron, Nahuel e Itzel intercambiaron miradas a través del espacio que los separaba, transmitiendo en silencio todos aquellos sentimientos que no podían expresar con palabras. Cuando los ancianos retornaron, sus semblantes permanecían impenetrables sin revelar indicio alguno de su decisión. Tormenta de Hierro tomó el papel de portavoz, su voz resonando con la gravedad de generaciones de tradición ancestral. «Hemos determinado», proclamó, «que las faltas cometidas por estos 2 individuos son de tal magnitud que ameritan el castigo más severo contemplado en nuestras leyes. No obstante las circunstancias excepcionales de su caso,
especialmente la presencia de una vida por nacer, nos impulsan a ofrecer una alternativa. El corazón de Itzel latió con renovada esperanza por mínima que fuera. La alternativa es la siguiente, prosiguió Tormenta de Hierro. Pueden optar por el destierro perpetuo. Jamás podrán retornar a los territorios de sus respectivas tribus. Deberán renunciar a los nombres que recibieron al nacer. Tendrán que partir hacia tierras lejanas, más allá de nuestras fronteras conocidas, para vivir como extranjeros. Lobo Gris intervino con la voz quebrada por la emoción. Si eligen este camino, serán considerados muertos para nosotros. No quedará registro de su existencia en nuestras tribus. Sus nombres se borrarán de nuestras historias, sus hazañas caerán en el olvido, sus recuerdos serán sepultados. El peso de esta sentencia se abatió sobre Itzel como una avalancha incontenible. No era simplemente abandonar el lugar que llamaba hogar. Era despedirse de la esencia misma que había forjado su identidad desde su primer aliento. Era una forma de morir en vida, un sacrificio que parecía superar las fuerzas humanas. Sin embargo, al encontrarse con la mirada de Nahuel, reconoció en sus ojos aquella misma determinación inquebrantable que había presenciado en la cueva cuando juró protegerla. Él le devolvió un gesto casi imperceptible, y en ese momento ella supo que su destino estaba sellado. «Aceptamos el destierro», pronunció Nahuel con voz inquebrantable. «Aceptamos», reafirmó Itzel, mientras su mano instintivamente buscaba resguardar su vientre. Lo que siguió fue un ritual de destierro sin precedentes en la memoria de los presentes. Los nombres de ambos fueron plasmados en tiras de corteza que posteriormente alimentaron una hoguera sagrada. Sus posesiones, cada objeto que los vinculaba a su herencia tribal, fueron consumidas por las llamas purificadoras. Les entregaron provisiones para 3 jornadas, un caballo envejecido, y señalaron el poniente donde las montañas abrazan el océano, alejados de todo territorio tribal conocido. Antes de la partida, Lobo Gris se aproximó una última vez a su hija. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas y su voz vacilaba al hablar. «La hija que tanto amé ha perecido hoy», pronunció. «Pero debes saber que esa hija fue el sol de mi existencia durante 20 años. Lleva contigo esa luz forastera que te guíe en la oscuridad que has elegido». Tormenta de Hierro distante alzó su voz hacia Nahuel. «El guerrero que formé ya no existe, pero fue el orgullo de mis años tardíos. Que su fortaleza perdure en ti, quien seas ahora». Y así comenzó su destierro. Cabalgaron hacia el poniente durante días que se transformaron en semanas interminables, alejándose paulatinamente de todo cuanto habían conocido. Itzel, atravesando los últimos momentos de su embarazo, batallaba contra el agotamiento y el dolor, mientras Nahuel la sostenía firmemente sobre la montura, sus brazos transformándose en el único refugio en un mundo que se había tornado irreconocible. Descubrieron cobijo en un valle oculto entre montañas vírgenes que ninguna tribu había reclamado jamás. Allí, junto a un riachuelo de aguas transparentes y custodiados por pinos centenarios, levantaron una modesta cabaña con sus propios esfuerzos. Fue en ese refugio donde su hijo vino al mundo, un bebé vigoroso y saludable, que arribó con el llanto potente de quien está destinado a prevalecer contra todo pronóstico. Carentes de nombres tribales para ofrecerle, lo bautizaron Esperanza, pues encarnaba la promesa de que la belleza podía brotar incluso de la pérdida más profunda. Los años subsiguientes fueron arduos, pero también colmados de un amor refinado por el sacrificio. Nahuel se transformó en un experto cazador y pescador, dominando la supervivencia en territorios desconocidos. Itzel desarrolló un profundo conocimiento de plantas medicinales foráneas, perfeccionando nuevas destrezas para preservar la salud de su familia en su aislamiento. La familia creció con la llegada de una niña a quien nombraron Luz, y posteriormente un segundo varón llamado Valor. Cada nacimiento representaba una celebración íntima, una confirmación de su acertada elección pese al sacrificio realizado. Sin embargo, las heridas del destierro jamás sanaron por completo.
Había noches en que Itzel despertaba entre lágrimas, soñando con el campamento de su niñez, envuelta en las voces familiares de su gente. Había ocasiones en que Nahuel contemplaba el este hacia las tierras que había protegido durante gran parte de su existencia, con una expresión de añoranza tan honda que desgarraba el alma. Sus hijos crecieron ajenos a las tradiciones tribales, forjando las suyas propias a partir de los retazos que sus padres se atrevían a compartir. Eran niños de dos mundos y de ninguno libres, pero también desarraigados amados, pero también marcados por la melancolía que sus padres cargaban como una sombra perpetua. Cuando Esperanza alcanzó los 15 años, cuestionó por primera vez el motivo de su aislamiento del resto de la humanidad. Itzel y Nahuel intercambiaron una mirada prolongada y silenciosa antes de revelarle la historia de su amor prohibido y su destierro. La joven escuchó atentamente y al concluir el relato simplemente asintió y expresó: «Comprendo por qué eligieron el amor, pero también entiendo el sacrificio que conllevó». Esa noche, mientras sus hijos descansaban y ellos permanecían junto al fuego como lo habían hecho durante incontables noches, Nahuel tomó la mano de Itzel y la contempló con ojos que habían envejecido prematuramente bajo el peso de sus decisiones. «¿Te arrepientes?», susurró con voz tenue. Itzel meditó la pregunta detenidamente. Reflexionó sobre todo lo que habían sacrificado sus identidades, sus familias, sus lugares en el mundo. Pensó en las noches de soledad absoluta, en los días de incertidumbre, en los momentos en que el costo de su amor parecía insoportable. Pero también recordó a sus hijos durmiendo en la habitación contigua, las innumerables noches refugiada en los brazos de Nahuel, la manera en que habían construido una nueva existencia desde las cenizas de sus vidas anteriores. No respondió finalmente. «No me arrepiento. Perdimos nuestra esencia anterior, pero descubrimos todo lo que podíamos llegar a ser. Pagamos el precio más elevado por nuestro amor, pero también obtuvimos algo que ninguna tribu, ninguna tradición, ninguna ley podría habernos otorgado». Nahuel sonrió, y por un instante, Itzel vislumbró en esa sonrisa al joven guerrero que había sido al hombre que había elegido salvarla en lugar de matarla al compañero que había estado dispuesto a sacrificarlo todo por el amor que compartían. Habían elegido el amor por encima de todo lo demás y habían asumido las consecuencias con determinación inquebrantable. Eran desterrados forasteros en tierras desconocidas, pero gozaban de una libertad que jamás habrían experimentado dentro de los límites de sus pueblos. Su historia se había transformado en una leyenda que se susurraba alrededor de las hogueras de ambas tribus, narrada como una advertencia sobre los riesgos de desafiar las costumbres ancestrales. Pero en su refugio apartado, rodeados de los hijos que habían criado con amor incondicional, comprendían que su historia trascendía una simple advertencia. Era un testimonio del poder transformador del amor auténtico, de la valentía necesaria para anteponer la felicidad a la seguridad y de la belleza que podía brotar incluso en el destierro más absoluto. Habían renunciado a sus nombres, sus tribus, sus identidades, pero habían obtenido algo inmensurablemente más valioso: una familia forjada en el amor más puro, una existencia construida sobre los cimientos de sus propias elecciones y un legado que sus descendientes portarían con orgullo hacia el porvenir. El costo del amor había sido elevado, pero el amor mismo había demostrado merecer cada sacrificio realizado. La historia de Itzel y Nahuel nos demuestra que el amor verdadero trasciende fronteras, tradiciones y prejuicios. En ocasiones, seguir el camino del corazón implica abandonar todo aquello que creíamos nos definía como seres humanos. Pero en ese abandono, en ese desprendimiento de identidades impuestas y expectativas ajenas, descubrimos nuestra auténtica esencia. El amor genuino siempre conlleva un precio. No es un sentimiento cómodo que se ajusta perfectamente a nuestras vidas ordenadas. Es una fuerza transformadora que nos impulsa a cuestionar nuestras certezas, que nos desafía a elegir entre la seguridad de lo conocido y la incertidumbre de lo verdadero. Itzel y Nahuel perdieron sus nombres, sus tribus, su lugar en el mundo. Pero conquistaron algo infinitamente más valioso: la libertad de ser auténticos, sin máscaras,
sin roles impuestos, sin las ataduras invisibles de las tradiciones heredadas. Construyeron una familia fundamentada en el amor más puro, alejada de las imposiciones sociales. Su relato nos enseña que la verdadera valentía no reside en seguir ciegamente las normas establecidas, sino en tener el coraje de forjar nuestro propio camino cuando las reglas existentes se oponen a los dictados del corazón. En ocasiones el acto más revolucionario consiste simplemente en amar sin restricciones, sin límites, sin temer las repercusiones. El destierro que experimentaron no fue únicamente físico, sino también espiritual y social. Aprendieron a vivir sin la validación externa, sin el reconocimiento de sus logros anteriores, sin el consuelo de pertenecer a una comunidad más amplia. Sin embargo, en esa aparente soledad descubrieron que poseían todo lo verdaderamente esencial. Se tenían mutuamente. Cada persona enfrenta momentos cruciales donde debe decidir entre las expectativas ajenas y los anhelos propios. La historia de estos amantes nos demuestra que aunque el precio de seguir nuestro corazón parezca abrumador, el costo de traicionarlo resulta invariablemente más doloroso. La verdadera victoria no radica en superar obstáculos externos, sino en conquistar nuestros propios temores. Nahuel abandonó su identidad de guerrero implacable para transformarse en un protector amoroso. Itzel superó la humillación y el rechazo para defender su derecho a amar sin remordimientos. Su herencia perduró en los hijos que educaron con amor incondicional pequeños que crecieron libres de los rencores ancestrales capaces de forjar un futuro prometedor, porque sus padres tuvieron la valentía de romper los ciclos del pasado. Cuando nos encontramos ante nuestras propias encrucijadas del corazón, recordemos que el amor verdadero nunca exige que disminuyamos nuestra esencia, sino que nos impulsa a alcanzar nuestro máximo potencial. El sacrificio puede ser grande, pero el amor auténtico siempre justifica cada renuncia. Si esta historia te conmovió, comparte tu opinión y cuéntanos desde qué país nos sigues. Tu participación es fundamental. Dale me gusta y suscríbete para continuar recibiendo relatos extraordinarios como esta nueva historia que aparece ante ti. Haz clic en la historia que se muestra en pantalla y déjate sorprender.